Bienvenidos nuevamente. Vamos a ver hoy un tema muy interesante que nos afecta a todos en mayor o menor medida, y es el miedo, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo se origina? ¿Cuáles son sus ramificaciones? Y este capítulo lo he llamado Los tres venenos del espíritu. Vamos a ver cuáles son las tres puertas que llevan al lado oscuro, al lado del sufrimiento en la mente humana. Empecemos. Empecemos por el principio. El universo es una creación del espíritu. El espíritu es el creador de todo. El espíritu utiliza la mente para moverse y plasmar su deseo y su imaginación. Es evidente, hay una fuerza viva e inteligente que sustenta a toda la creación. El universo no es mecánico, está vivo y respira, se transforma, evoluciona. El universo es mental. La mente es todo. La mente en movimiento genera energía. Dicho de otro modo, la energía es la manifestación del movimiento de la mente. La energía se transforma en materia y viceversa. La materia contiene energía y por lo tanto, mente. La mente es información y energía, o sea, luz. La mente es luz. Ondas electromagnéticas que se desplazan en todas las direcciones creando el espacio, el tiempo y la materia. Todo lo que existe tiene un cierto nivel de conciencia de acuerdo a su nivel en la escala evolutiva. No hay nada inerte, porque todo lo que percibes es tu mente experimentando. Esta actividad mental se traduce en pensamientos que interactúan con la realidad, creándola y modificándola. En esencia, el espíritu es puro, sin manchas ni polución, pero la actividad mental puede afectarse, alterarse, pervertirse por la influencia de tres factores que por su naturaleza negativa lo llamo los tres venenos del espíritu. Estos son el miedo, la codicia y la ira. Hay un sinnúmero de factores negativos, sentimientos, emociones, hábitos y conductas que afectan de manera nociva y perjudicial, pero todos son derivados de una manera u otra de estas tres causas. El miedo es la raíz, es el origen de todos los males, promueve el egoísmo, alimenta la codicia, que se origina por el miedo a la pobreza, impulsa la ira y la frustración, ya que destruye la autoconfianza, la serenidad y la creatividad. Genera preocupación por el futuro, por temor a la vejez y a la enfermedad, a la muerte y a la soledad. Tememos al dolor, al sufrimiento, a lo desconocido, al cambio y a la separación. Nuestra vida está básicamente movida por el miedo. Vamos a analizar el miedo, esa emoción profunda a la que todos nos enfrentamos de diferentes maneras a lo largo de la vida y que en algunas personas se vuelve causa de enfermedades y trastornos de la conducta. El miedo es una emoción desagradable derivada de la aversión natural al riesgo o a la amenaza, manifestada en todos los animales, lo que incluye por supuesto al ser humano. El miedo es una emoción primaria. De hecho, hay estructuras cerebrales como la amígdala especializada en gestionar esta emoción. La amígdala cerebral ubicada por debajo de la corteza. El miedo es la angustia o ansiedad provocada por la percepción de peligro real o imaginario o incluso por un recuerdo.
Es decir, puede ser real, imaginario o algo evocado por la memoria. Desde el punto de vista biológico, el miedo es un evento adaptativo, es un mecanismo de supervivencia y de defensa que permite responder ante situaciones adversas con rapidez y eficacia. En ese sentido, es normal y beneficioso para el individuo y para su especie. Cada célula del organismo es experta en supervivencia. Las células tienen un nivel de inteligencia que les permite reconocer un peligro, defenderse y finalmente adaptarse, mutar o morir en el intento. La célula tiene dos funciones fundamentales: alimentarse y reproducirse, y a partir de ahí generar sus funciones particulares. Es la estructura de la vida física. Por eso, el alimento y las relaciones sociales y afectivas, incluyendo la reproducción, calan tan profundamente en la conducta humana. El temor a no tener para comer y la soledad o la exclusión afectan a todos en mayor o menor medida. El mecanismo que desata el miedo se encuentra tanto en personas como en animales en el cerebro profundo, concretamente en el tallo cerebral y el mesencéfalo, que se encarga de regular acciones esenciales para la supervivencia, como comer, respirar. Es lo que se llama el cerebro reptil, el nivel reptiliano, muy básico, fundamental, elemental para mantener la vida. Y también el miedo está asociado al sistema límbico, ya más superior evolutivamente, que es el encargado de regular las emociones, la lucha, la huida, la evitación del dolor y en general todas las funciones de conservación del individuo y de la especie. El cerebro emocional. Este sistema revisa de manera constante, incluso durante el sueño, toda la información que se recibe a través de los sentidos. Y lo hace, como explicaba antes, mediante la estructura llamada amígdala cerebral, que controla las emociones básicas como el miedo y el afecto y se encarga de localizar la fuente del peligro. Cuando la amígdala se activa, se desencadena la sensación de miedo y ansiedad, y su respuesta puede ser la huida, el enfrentamiento, la lucha o la paralización. Se ha visto también mediante estudios, sobre todo por resonancia magnética, el rol de la amígdala cerebral en el manejo del miedo en psicópatas, llamamos psicópatas sociales, donde se vio una atrofia de la amígdala cerebral, de las amígdalas cerebrales. Lo que esto provocaría la pérdida del miedo social y del afecto que les caracteriza. Cabe señalar que el miedo al daño físico provoca la misma reacción que el temor a un dolor psicológico. Algunos mecanismos del miedo y la agresividad son más complejos e interactúan con la corteza cerebral y otras partes del sistema límbico. El miedo produce cambios fisiológicos inmediatos, se incrementa el metabolismo celular y aumenta la presión arterial, la glucosa en sangre, la glucemia y la actividad cerebral, así también como la coagulación sanguínea. Asimismo, el sistema inmunitario se detiene, al igual que toda función no esencial. Por eso el miedo debilita y te expone a las enfermedades. La medicina no puede apoyarse en el miedo, no es preventivo. El miedo no previene, el miedo es destructivo, excepto que sea parte de una estrategia de control de población. Ya lo hemos visto en el manejo político de las pandemias, etc. Del miedo a la enfermedad, del miedo a la muerte. También es una estrategia de marketing para vender más medicamentos, pero también se ve la insensibilidad e ignorancia de muchos médicos que tratan con frialdad
y con un diagnóstico quizás incluso erróneo y un pronóstico también erróneo, sellan la suerte del paciente. Y como ya vemos, cualquiera de estas opciones desemboca en más enfermedad y muerte. Ante un peligro real o imaginario, se activa el sistema neurovegetativo en su rama simpática, lo que hace que la sangre fluya a los músculos mayores, especialmente en las extremidades inferiores, en preparación para la huida o la lucha. Y el corazón bombea sangre a gran velocidad, una taquicardia, para llevar hormonas a las células y más oxígeno, hormonas sobre todo adrenalina. Se activa a su vez la respiración, aumenta la frecuencia respiratoria para justamente captar más oxígeno. También se producen importantes modificaciones faciales. Los ojos se agrandan para ver mejor, junto con la dilatación de las pupilas en midriasis, para que entre más luz. La frente se arruga y los labios se estiran horizontalmente. Ese es el rictus, la fase de miedo, de pánico. Como el sistema límbico fija su atención en el objeto amenazante, los lóbulos frontales, que están encargados de cambiar la atención consciente de una cosa a otra, se desactivan parcialmente. Durante un ataque de pánico, por ejemplo, la atención consciente queda fijada en el peligro. Y si los síntomas fisiológicos, lo que se siente, como por ejemplo el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, ese malestar, son interpretados por el sujeto como una confirmación de la realidad de la amenaza, de acuerdo a esos síntomas, dice, ok, hay un peligro, esto retroalimenta, se produce más miedo y así impide una ponderación del auténtico riesgo, ya se pierde el control, un ataque de pánico típico. Esto sucede especialmente en el caso además de las fobias, en donde la atención del fóbico es incapaz de prestar atención a otra cosa y magnifica el peligro ante la incomprensión de los que lo rodean. Miedo que alimenta al miedo. Desde el punto de vista social y cultural, el miedo puede formar parte del carácter de la persona o de la sociedad en la que vive. Es transmitido por la educación, las vivencias de la persona, traumas de la infancia y actualmente los medios de comunicación juegan un rol destacado. La profesionalización de los provocadores del miedo es una característica de nuestra época, los profesionales de la mentira. Aunque el miedo ha sido una herramienta de control y dominación a lo largo de toda la historia de la humanidad, en las familias, los grupos sociales, religiosos y políticos, pero en el estado actual de la sociedad, profundamente disociada, alienada por el exceso de tecnología, confort y la carencia de ideales y de espiritualidad, este fenómeno se ve incrementado. El miedo es altamente contagioso, justamente porque toca estructuras muy profundas de la persona, de ahí que se puede manifestar como un fenómeno colectivo. Desde el punto de vista energético, el miedo afecta a los riñones y por tanto a la energía vital, a la voluntad y al autocontrol. Incluso, si es profundo y prolongado, deteriora las funciones fisiológicas de los riñones. El miedo vacía a la energía vital. Es una emoción que debilita. A su vez, ya que es la energía del riñón que nutre directamente la energía del hígado, el agua nutre las raíces de la madera, el riñón corresponde al elemento agua y el hígado al elemento madera. Es el agua que nutre la madera, el riñón nutre la energía del hígado. Cuando el riñón se encuentra afectado por el miedo o el estrés, no nutre convenientemente al hígado y este se revela, pudiendo provocar cuadros físicos y mentales como hipertensión arterial, espasmos y rigidez muscular, temblores, accidentes cerebrovasculares y lo que nos trae a este capítulo, ira y frustración. Ya ves por qué el miedo está detrás de la ira.
La ira es una respuesta a un sentimiento de debilidad o a una pérdida de control, aclarando que el enojo como emoción primaria es necesario. Es adaptativo y permite además liberar energía que de otra manera sería perjudicial para el organismo. Hablamos de la ira como veneno del espíritu, ya como un estado emocional complejo, un sentimiento que se prolonga en el tiempo y se instala en la mente y puede no solo ser dañina y peligrosa para la persona, sino también para su entorno, debido a los accesos explosivos, la violencia y la pérdida de control. El tercero de los venenos, también relacionado con el miedo, es la codicia. La codicia es un deseo insaciable de ganancia material o valor social, como estatus o poder. Lo que más caracteriza al codicioso es un interés propio, un egoísmo que nunca consigue satisfacer. Es sinónimo de avaricia, de miseria espiritual, de ruindad y usura, de mezquindad. Su opuesto, así se destaca mejor, es la generosidad, el desinterés, la solidaridad y el altruismo. La codicia conduce a la avaricia, que es el afán por atesorar para uno mismo. Son la expresión de un estado de desorden mental. La codicia es considerada en el cristianismo como un pecado capital que lleva a otros pecados. Estos incluyen deslealtad, traición deliberada, especialmente para el beneficio personal, como en el caso de dejarse sobornar, búsqueda y acumulación de objetos, estafa, robo y asalto, especialmente con violencia. Los engaños o la manipulación de la autoridad son todas acciones que pueden ser inspirados por la codicia. Es de destacar también la corrupción y la desigualdad social. Cualquier semejanza con la realidad. Es evidente que la codicia expresa una alteración en la valoración de la relación de los objetos materiales con la felicidad. Se trata de llenar un vacío espiritual, ya sea afectivo o psicológico, con posesiones, riquezas, estatus y poder, y nunca se logra, lo que agrava la situación para la persona y los demás, que se convierten en víctimas o enemigos. La codicia y la avaricia provocan sufrimiento al correr innecesariamente, incesantemente, detrás de los objetos y del poder. Más sufrimiento que se genera por temor a perderlos, a enfermarse, envejecer y morir. La codicia endurece al corazón, lo enfría, lo hace oscuro y pervierte su naturaleza. La búsqueda desmedida de placeres, riqueza y poder confluye inevitablemente en una mala calidad de vida, sufrimiento físico y mental, y la mayoría de esas personas mueren solos y olvidados, lo opuesto a lo que se ha buscado desesperadamente. Nuevamente, el miedo detrás de todo. Pero la buena noticia es que todos los venenos tienen antídotos. El antídoto del miedo es la reflexión profunda, la observación directa de aquello que provoca miedo o temor, el plantearse preguntas que aclaren la confusión. ¿A qué le tengo miedo en realidad y por qué? Verás que si le plantas cara al miedo, este comienza a desvanecerse. El coraje, como sinónimo de valentía, es una cualidad humana, definida como la fuerza de voluntad que puede desarrollar una persona para superar ciertos impedimentos, trascendiendo el miedo al fracaso o al sufrimiento, realizando gestos de valor, tanto para los demás como para sí mismo. Tener miedo es natural. No controlarlo ni superarlo es cobardía, señal de debilidad y egoísmo. El antídoto de la ira es la paciencia y la serenidad.
El mejor método para controlar los excesos y calmar la mente es la respiración abdominal, mediante la exhalación lenta, suave y profunda. Si la energía del hígado se descontrola, tiende a ascender y a explotar como un volcán, o a expandirse, difundir quemando todo como un incendio. Pero también puede bloquearse y hundirse, provocando frustración e incluso depresión. La energía del pulmón controla al hígado. El pulmón es el elemento metal, corresponde al elemento metal. Se dice que el metal controla la madera, con la imagen del hacha o de la sierra penetrando la madera. O sea, el pulmón, la energía del pulmón controla la energía del hígado, lo contiene, lo refresca. En estos casos recomiendo la práctica como el aikido, el qigong, el yoga. La meditación es fundamental. Desarrollar el autocontrol es esencial y evitar todos los factores que favorezcan la ira, hábitos tóxicos, relaciones nocivas, creencias equivocadas, puntos de vista erróneos, miedos y la actividad mental descontrolada. Respecto a la codicia, su antídoto es la generosidad, la empatía y el desinterés. Debo decir que la cura para este veneno de la mente no es para nada sencilla. En una sociedad que fomenta el éxito material, el consumo, la riqueza y el poder, en detrimento de valores morales y espirituales superiores como el altruismo, el desinterés y la solidaridad, es fácil para individuos con una baja moral y llenos de miedos caer en el lado oscuro de la codicia y la avaricia, que los llevarán a mentir, robar, estafar, traicionar e incluso matar para cumplir con sus deseos desmedidos. Estos venenos de la mente son la puerta de entrada a otros defectos. Por eso también se les llama las tres puertas hacia el lado oscuro. Pero el miedo es la raíz de todos los males. Por supuesto, para sanar el espíritu y volver a la condición normal de equilibrio, calma y aceptación, lo primero es el deseo, la voluntad de curarse, el deseo de querer cambiar, descubrir la visión clara, verse a sí mismo, tal cual, sin artificios ni mentiras, asumiendo que todo lo que le haces a los demás, te lo haces a ti mismo. Y también, si la carga es pesada o difícil, puedes seguramente buscar la ayuda de alguien idóneo y que te ayude con psicoterapia, por ejemplo, que puede ser muy eficaz, y otros métodos de sanación, hasta que encuentres el equilibrio por ti mismo, por ti misma. Obviamente hay grados de desviación y debes saber que la toxicidad de un veneno depende, por supuesto, de la dosis. Todos somos imperfectos y estamos aprendiendo. Heredamos karmas más o menos difíciles y hemos sido educados en la imperfección. Pero eso es justamente lo que le da valor a la tarea de mejorar y perfeccionarse día tras día. Y por perfeccionar entiendo el completarse, equilibrarse, fortalecerse y purificarse de cualquier toxicidad que te haga bascular hacia el lado oscuro de la mente, el lugar de la ignorancia y el sufrimiento. La programación mental es la clave. Primero hay que purificarse de todas las toxinas acumuladas y poco a poco, con método y disciplina, con amor y confianza, puedes ir instalando programas deseables, benévolos e inteligentes. Cualidades humanas superiores, como la sinceridad, el coraje, el respeto, la dignidad y la solidaridad, entre otros. Cada uno sabe lo que necesita. Así que respira profundo, camina libre y desapegado sobre la gran tierra, deshazte del miedo,
de la ira y el egoísmo, porque oscurecen tu espíritu y al final siempre perderás. Abre las manos y tu corazón, llena tu cuerpo de energía luminosa y acepta que la vida es un milagro y que dura apenas lo que dura un sueño. Gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.